Hola, amada familia. Le doy gracias a Dios que podemos una vez más podernos comunicar a través de estos medios y esperando en Dios que su vida vaya fortaleciéndose en estas circunstancias que estamos viviendo, que son complicadas, son difíciles, pero tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios a favor de nosotros para que toda adversidad que se nos pudiera presentar, poderla resolver. Gracias porque están atentos allí en casa, escuchando la palabra de Dios, que es la que nos da la luz y el entendimiento de las cosas que estamos viviendo. La Biblia nos habla de las señales del fin y nos habla que tenemos que estar percibidos en Mateo capítulo 24, del versículo 3, señala la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Este es un punto muy importante. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en todo esto será principio de dolores. La palabra de Dios nos advierte con claridad de las señales que vamos a ver antes de la venida del Hijo de Dios. Más adelante nos habla sobre la venida de Jesucristo. Y en el versículo 32 del mismo capítulo 24 señala: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es el punto que queremos resaltar en este día, de cómo la venida del hombre nos habla que ni los ángeles en el cielo, porque lo dice más adelante, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Qué tremenda realidad! Porque Noé estuvo predicando 120 años antes del diluvio, y podemos ver la indiferencia de la gente a la palabra de Dios, al arrepentimiento. Y hoy estamos viviendo esos tiempos donde a la gente no le sorprende
lo que estamos viviendo. Y le es totalmente oscuro para ellos. Ellos estarán tratando de ver científicamente por qué están sucediendo estas cosas, pero no lo van a tomar como una llamada de parte de Dios a un arrepentimiento genuino. Esa es la realidad. Estas cosas tienen que acontecer y la gente va a vivir bajo un tipo de vida totalmente indiferente a las cosas de Dios. Por eso tenemos que estar muy, muy alertas hacia las cosas que están aconteciendo. Muy bien, pues gracias por su asistencia, gracias por su presencia. Anhelamos que toda la familia se pueda reunir y que todos estén atentos al consejo que hoy lo trae mi amada esposa. Les agradezco muchísimo su atención y espero en Dios que muy pronto podamos estar otra vez juntos como anteriormente, pero muy diferentes a como lo estábamos viviendo. Que Dios les bendiga abundantemente y que la paz de Dios abunde en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, amada familia, ¿cómo están? Espero en Dios que estén en paz. El deseo del Padre es que vivamos en esa paz que nos ha prometido, que nos daría aquí en la tierra. Y esto que acaban de ver ustedes es una probadita muy pequeñita sobre lo glorioso, lo maravilloso que nos espera en la eternidad. Quiero compartirles en esta hora lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Y voy a hablar del Evangelio según San Juan, capítulo 14, sobre algunas verdades que son maravillosas y que deben ser aplicadas a nuestras vidas. Vamos a ponernos en las manos de Dios primero. Acompáñenme a orar. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, donde podemos hablar de las cosas eternas, donde podemos hablar de tus verdades que son eternas.
Como decía, Señor, mi esposo, en tu palabra el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Son vida, son paz, son palabras de aliento. Así es que en esta hora te ruego, en el precioso y único nombre de Jesús, quien tiene poder y autoridad, que tú hables a nuestros corazones en esta hora y nos reveles más de tu corazón. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el título de esta plática la he llamado Jesús sigue siendo rey. Jesús sigue siendo rey. Jesús sigue sentado en su trono de toda potestad y de toda autoridad y de todo dominio. A él no le agarra por sorpresa absolutamente nada. Él tiene todo el dominio sobre las cosas. Así es que Jesús sigue siendo rey a pesar de cualquier circunstancia de adversidad, de cualquier pandemia. Él sigue siendo rey. Él sigue sentado en su trono, gobernando, cumpliendo al pie de la letra todas sus promesas, todas las profecías acerca de los tiempos. Y eso es maravilloso entenderlo. Eso es glorioso, poder saber que siendo rey podemos descansar en su palabra. Y ahí en San Juan, capítulo 14, versículo 1, él dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Son palabras que sellan una verdad. Son palabras que deben de sellar nuestro corazón. Son palabras que debemos dejar que penetren en lo más profundo de nuestro ser y que hagan un rema para nuestra alma, para nuestro espíritu. Dios puso eternidad en nuestros corazones, y cuando nos habla Jesús sobre que Él va al Padre para prepararnos un lugar, amados, es estar pensando en la eternidad, no en las cosas de la tierra. Es tan importante que cambiemos nuestra forma de pensar. No somos eternos aquí. Nos espera la eternidad con Jesús, para que donde Él está, nosotros también estemos. En Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Así que aunque el hombre no alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así es que tenemos un corazón pensando en la eternidad. Esto es tan importante porque nos alienta cada día a saber que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, que este principio de dolores no es comparable, como decía Pablo, a la gloria venidera que nos espera. Hay gozo en nuestro corazón, hay esperanza, hay fe, hay seguridad, hay confianza de que el cielo y la tierra pasarán, pero Jesús, que es la palabra, no pasará. Él es eterno y nos está esperando para pasar esa eternidad con Él,
junto a Él, cerca de Él. Y esto debe de traer esperanza. Por eso dice, no se turbe tu corazón. No te debes de turbar en tu corazón por estos tiempos, sino al contrario, tú y yo debemos alegrarnos porque nuestra redención está muy cerca. Y porque nuestra mentalidad y nuestro corazón y nuestro espíritu gime con la misma creación, esperando nuestra redención eterna. Así es que, amado, que esta palabra te aliente, te fortalezca, que Jesús dijo que no debe de turbarse nuestro corazón, ni tener miedo, sino todo lo contrario, creer en Él, porque hay esperanza de eternidad. Gracias a Dios por estas promesas, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque se escribió lo que Jesús dijo en la tierra. Así es que esta primera parte nos habla de la eternidad. Y es una parte importante que el apóstol Pablo nos enseña para ponernos como la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, que es pensar en la eternidad. Y luego dice el Evangelio San Juan 14, del versículo 12 al 15, de la siguiente manera. Jesús hablando, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, Jesús dice, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta segunda parte nos habla de la importancia de la oración, de la importancia de la intercesión. Todos los que hemos pasado por el discipulado debemos recordar que siempre debemos preguntar, ¿por qué voy a orar? ¿Por qué voy a interceder? ¿Y para qué? Y aquí nos dice Jesús que para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuestras oraciones en este tiempo deben de apuntar hacia el propósito del Padre Celestial, hacia el propósito de lo que Dios tiene en los últimos tiempos. Y esto es tan importante porque Dios va a ser glorificado. Y dice la Escritura que toda rodilla se va a doblar ante Jesús y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Y se va a cumplir toda palabra que está escrita aquí en la Biblia. Así es que es tan importante saber cómo interceder y cómo orar. No, nuestras oraciones no deben ser solamente, quita esta pandemia, Señor, o líbrame de esta pandemia, o guarda la humanidad de esta pandemia. Sería insensato orar así. Nuestra oración de intercesión debe de estar unida a la verdad de Dios y debemos orar por salvación, por vida eterna. Debemos orar por santidad de nuestras vidas, por integridad, por fidelidad, por lealtad, que seamos una novia, que seamos una iglesia que esté vestida de lino puro, que son las obras justas de los santos, que podamos estarnos preparando para esta venida del Señor como Él lo prometió, que si se fuere vendría otra vez. Así que nuestra oración debe de ser perseverante en buscar la misericordia de Dios, que se compadezca de nosotros, que nosotros podamos volvernos a Él en integridad, que podamos arrepentirnos de vivir una vida mediocre, de una vida tibia espiritualmente, y que podamos caminar en obediencia a su palabra, que derrame salvación para la humanidad. No para que detenga nada más la pandemia,
sino para que detenga el pecado, que es la pandemia más difícil de erradicar en la humanidad. Y que está escrito que irá de mal en peor la situación. Y que Dios está hablando al corazón de la iglesia para que nos levantemos y pidamos al Padre en el nombre de Jesús por misericordia, por salvación. ¿Todo para qué? Para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado como el nombre también del Hijo. Y luego dice, todo lo que pidierais en mi nombre, en su nombre. Qué importante es. Allí en el versículo 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Estamos tan acostumbrados a orar y solamente repetimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero quizás no hemos entendido la profundidad de lo que significa orar en el nombre de Jesús. Y no es una fórmula mágica, sino tiene un significado profundo el nombre de Jesús. Y quiero compartirles 3 puntos rápidamente sobre esta importancia de orar en el nombre de Jesús. El primero es que significa orar de una manera que vaya de acuerdo y consistente con el carácter de Jesús. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo conforme al carácter de Jesús. Jesús fue compasivo. Él tuvo compasión por las almas. Él lloró por las almas. Y así nosotros cuando oramos tenemos que identificarnos con el corazón de Jesús. Y cuando le decimos en el nombre de Jesús, es decir, así como sintió Jesús compasión por las almas, porque Él desea que tengan vida eterna. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos orando no con un corazón egoísta, sino con un corazón sincero como el de Jesús. Por ejemplo, en Marcos 11, del 24 al 26, que creo que lo hemos memorizado, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero luego viene una condición. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando oramos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros, confiados, que necesitamos alinear nuestro corazón al carácter de Cristo y perdonar. Así como Jesús nos ha perdonado, así como Jesús en la cruz dijo, no les tomes en cuenta, Padre, lo que hacen, porque no saben lo que están haciendo conmigo. Así también nosotros, cuando oramos en el nombre de Jesús, tenemos que identificarnos con su carácter. El número 2 significa orar en el nombre de Jesús de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, sino a la voluntad de Él. Dice su palabra en 1 de Juan 5, 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es tan importante cuando oramos en el nombre de Jesús conectarnos con su voluntad. Siempre va a ser agradable y perfecta su voluntad. No solamente pensar que su voluntad es que se acabe
el mal, o se acabe el dolor, o se acabe las circunstancias que estamos viviendo adversas. Porque Él tiene propósitos gloriosos, Él tiene propósitos de salvación, Él tiene propósitos de santificación para su iglesia. Así es que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos conectándonos con su voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Él fue obediente, Él dice su palabra en San Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dijo de sí mismo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y así como Jesús se sujetó a la voluntad del Padre, así nosotros cuando oramos en su nombre debemos estar dispuestos a sujetarnos a su voluntad, porque si no lo hacemos vendrá la frustración. Y diremos, ¿dónde estás, Dios? Que no me contestas, porque mi voluntad es que se acabe esta pandemia, mi voluntad es que ya no muera gente. No, Señor. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, me conecto con su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como está escrito en el cielo, que sucedan las cosas para que tu nombre sea glorificado. Es tan importante saber que cuando oramos en el nombre de Jesús lo haremos así. Y por último, orar en el nombre de Jesús significa actuar con la autoridad de Jesús. Quiero cerrar este punto con algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo voy a tomar de Hechos de los discípulos de Jesús, capítulo 3. En Hechos capítulo 3 vamos a ver un ejemplo de lo que significa orar, interceder en el nombre de Jesús. Ahí en el capítulo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, pero fíjate lo que dice, la de la oración. Ellos apartaban en esa hora 9 un tiempo de oración, de intercesión a favor de la salvación de las almas, a favor de que la palabra del evangelio corriera velozmente, a favor de que hubiera aceptación de parte de ellos para ser salvos. Y el capítulo 3 nos sigue narrando de que se encuentran a un hombre en la entrada del templo pidiendo limosna. Y en el versículo 7 nos dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó a este hombre que tenía una gran necesidad. Estaba cojo de nacimiento. Y dice que al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. En el versículo 6, fíjate lo que les dice los discípulos. Lo que les dice los discípulos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es el poder del nombre de Jesús. Cuando tú estás conectado con Él, cuando tienes una intimidad con Él, cuando le empiezas a conocer más profundamente, cuando empiezas a reconocer su autoridad, su señorío, su poder glorioso, entonces podemos orar por los enfermos, podemos orar por salvación, podemos orar por restauración en el nombre de Jesús, porque conocemos su autoridad y su poder. Y entonces ellos tuvieron una respuesta de parte de Jesús y sanó a aquel cojo. Y luego nos encontramos en el capítulo 4, versículo 7, diciendo de esta manera, cuando los toman pues para preguntarles con qué autoridad habían hecho esto,
ellos les responden de la siguiente manera. Capítulo 4 del verso 7 al 10. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, que es una evidencia de estar conectado con el Padre y el Hijo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano, sano. Ellos conocían que detrás de sus oraciones, que detrás de sus súplicas, que detrás de sus acciones para orar por enfermos, para orar en este caso por este cojo, Jesús estaba respaldando su oración con su autoridad. Por eso es importante que conozcamos que cuando oramos en el nombre de Jesús es porque le conocemos, es porque hemos pasado tiempo con Él, es porque conocemos que en Él hay autoridad y que podemos tener acciones y oraciones a favor de la sanidad de otros o de la salvación de otros. Esto es muy importante que podamos aprender y comprender que el nombre de Jesús tiene mucho poder y que cuando nosotros hacemos una oración a la ligera solamente y decimos en el nombre de Jesús, es como estar, si no conocemos estas verdades, es como estar diciendo en el nombre de cualquier Jesús. Pero cuando conocemos la autoridad verdadera, auténtica, de lo que significa este nombre, porque en la antigüedad, una persona cuando decían su nombre, tenían que reconocer que le respaldaban sus hechos, su personalidad, su carácter. Por eso el nombre de Jesús tiene mucho poder, porque su carácter fue santo, fue perfecto. Y en ese nombre hay autoridad. Hay autoridad sobre todas las cosas, sobre todo señorío, sobre todo reino. Y nosotros podemos aplicar nuestra oración y nuestra intercesión a favor de la salvación de la humanidad en este tiempo, en el nombre de Jesús. Que sea un tiempo donde podamos ver salvación, vida eterna y sanidad interior. Sanidad para el alma, para que tengan vida eterna los seres humanos. Que sea un tiempo donde nosotros podemos reflexionar acerca de nosotros mismos y saber que Dios nos está dando una oportunidad de alinear nuestro corazón con el de Él. Y de esta manera, cuando nosotros oramos y pedimos en el nombre de Jesús, estaremos seguros que Él nos va a respaldar con su autoridad y podremos orar por salvación y podremos orar por enfermos y podremos orar para que haya entendimiento del evangelio, y esto se va a dar porque el nombre de Jesús tiene poder. Así es que, amados, mi recomendación en esta hora es que tú y yo alineemos nuestro corazón al corazón de Jesús y conozcamos su autoridad y su poder. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos la dicha y el privilegio de conocer más acerca del nombre de tu Hijo. Tú lo respaldas porque eres su Padre, porque es tu Hijo amado y en Él tuviste complacencia. En ese nombre en el cual no hay en otro nombre salvación, en otro nombre no hay autoridad, solamente en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, a comprender y a vivir que tu nombre, Señor, representa tu carácter, tu personalidad, tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu bondad. Precioso Jesús, ayúdanos a alinear nuestro corazón al tuyo de tal manera
que podamos tener un compañerismo más cercano. Y ya no nos llamarás discípulos, sino nos llamarás amigos, porque tenemos más intimidad contigo y nos vas a revelar más a través de la oración, de cómo interceder con sabiduría, de cómo orar por otros, de cómo vivir, Señor, en esta tierra, en estos tiempos donde empezamos a ver, Padre mío, que los tiempos se acercan, los tiempos finales se acercan y que tú estás pronto para venir y que estás dando un respiro a la tierra, un respiro a la humanidad, un respiro a la iglesia, para que podamos enderezar lo cojo, lo torcido, lo que se ha salido del camino y podamos volvernos a ti. Ayúdanos, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos con humildad. Te rogamos que nos prepares. Te rogamos que nos santifiques. Te rogamos que nos purifiques cada día y que podamos ser sensibles a la necesidad de las almas, Señor, sobre la eternidad. Permítenos orar por salvación, por vida eterna, todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el único nombre que tiene autoridad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, y reciban un abrazo precioso de amor de parte de Dios y de parte de la familia nuestra, mi esposo y mía. Que Dios les guarde. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por la predicación que hemos escuchado. Creo profundamente que viene de parte de Dios y que nos está hablando a la iglesia en general para tener una mentalidad de la eternidad. Si me permiten, voy a hacer una oración para despedirnos y pedirle la bendición de Dios a cada una de las familias de la iglesia. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por permitirnos vivir circunstancias que no son fáciles de sobrellevar, pero donde tú nos has prometido que tú estarás con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Te agradecemos mucho que a través de este medio podemos llegar a cada una de las familias de la iglesia y te rogamos, Padre, que la paz de Dios pueda gobernar nuestros corazones. Que tú, Señor, tu presencia hermosa se pueda manifestar en medio de cada familia y que podamos de esa manera establecer tu reino y glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.